Dice, describa 5 dispositivos que funcionen periódicamente y que son de utilización en la vida diaria. Por ejemplo, el reloj. El reloj es un dispositivo periódico, está relacionado con la vida diaria. Somos prácticamente dependientes de él y realiza todos sus movimientos en tiempos fijos, tiempos definidos. Otros dispositivos son los motores. El motor del microondas es periódico, tiene una frecuencia definida de giro, además una frecuencia definida de su oscilador. Trabaja con tiempos medidos, es periódico. El televisor tiene un periodo en cuadros. ¿Qué le pasan a los que están viendo cualquier programa? El televisor nos pone en la pantalla 28 cuadros por segundo. En un segundo pasa 28 fotos y por la memoria del ojo hace que lo veamos todo continuo, que lo veamos en secuencia como que estuviera sucediendo en la vida real. Lo que son fotografías una tras otra. 28 cuadros por segundo. Y con eso el ojo queda engañado que no son cuadros ni fotos, sino que es algo que está sucediendo continuamente. Así que el televisor también es periódico. Tenemos otra serie de dispositivos que ponemos en algunos lugares como las alarmas. Son periódicas, están fijadas en determinados tiempos. Tenemos la batidora que funciona periódicamente cada vez que la encendemos. El secador de pelo funciona periódicamente. La cuchilla o máquina para afeitar también es periódica, con tiempos fijos, tiempos definidos. A lo que le llamamos periodos es al tiempo y a la inversa del tiempo le llamamos frecuencia. Entonces lo que vamos a hacer en el primer caso es describir lo que acabamos de hacer, 5 dispositivos que funcionen periódicamente y que son de utilización en la vida diaria. En la tarea 2, describa 5 partes del cuerpo humano que funcionan periódicamente. El primero que se nos ocurre es el corazón. El corazón tiene palpitaciones definidas por minuto, entre 70, 80, 100 palpitaciones en dependencia del calor, del metabolismo, pero sí están fijas, están determinadas, porque si suceden más, da taquicardia, si suceden menos, es braquicardia. Así que está contabilizado cuántas veces palpita por minuto. El corazón es periódico. La circulación sanguínea es periódica. El metabolismo es periódico. Las sinapsis que hacen las neuronas son periódicas. El sistema nervioso funciona periódicamente. El sistema límbico igual. Y en general, ¿verdad? Hay muchísimas partes del cuerpo que admiten este calificativo de periódica u oscilaciones temporales. En la tarea 3 describa 5 dispositivos industriales que funcionan periódicamente. Bueno, los motores, todos los motores son periódicos, tienen definidas las revoluciones por minuto que realizan, o sea, las vueltas que dan en un minuto, eso es un periodo, eso es una frecuencia. La red industrial de corriente eléctrica funciona periódicamente, tiene una frecuencia de 60 Hz en Nicaragua, en Centroamérica y en América. En Europa tiene 50 Hz. Aquí tiene 60, o sea, 60 veces cambia por segundo.
para que sean 60 Hz. Los osciladores que se utilizan para convertir corriente directa en alterna son periódicos. La frecuencia de los transformadores es periódica. La frecuencia de los martillos para aplanar es, es, es periódica. Y en general, ¿verdad? Hay muchos dispositivos. Ustedes van a mencionar 5. Tarea 4, un primer cálculo. Calcule la frecuencia y el período de un péndulo que realiza 200 oscilaciones en medio minuto. Calcule la frecuencia y el período. La frecuencia es el número de oscilaciones en la unidad de tiempo. Y el período es lo que dilata o lo que tarda una oscilación. Y el período es el inverso de la frecuencia. Así que podemos definir una fórmula sencilla. La frecuencia, número de oscilaciones por segundo, que es la unidad de tiempo, y es el inverso del período. Entonces vamos a ver cómo calculamos eso. Vamos a realizarlo utilizando las pequeñas fórmulas que tengamos disponibles. Entonces ya vamos a ponerla para que lo veamos. Profe, ¿y la tarea la va a habilitar hoy? ¿Cómo? La tarea ya la habilitó, ¿verdad? Sí, ya está habilitada. Ah, ¿Cuál bueno. decía? ¿Cuál de las tareas? ¿La de ahorita? Sí, esa, la de ahorita. Sí, claro, está habilitada ahorita. O sea, ya puedes subir, apenas terminemos, ya la subes. Solo quiero que pongamos donde vamos a trabajar ahorita. Profe, disculpe, Sí, claro, ¿es te en escucho. grupo o individual? Yo les decía la otra vez que ustedes tienen la opción de ponerlo como consideren oportuno. ¿Se acuerdan? En eso quedamos, que ustedes deciden. Así que Bueno, gracias, profe. ustedes mandan. ¿Y de cuánto sería el máximo de integrante? Bueno, acuérdense que lo ideal son uno que escriba, uno que piense y otro que vaya a comprar la gaseosa, que son 3. Pero si ustedes tienen 4, que 2 compran gaseosa, uno escribe y el otro piensa. No son No, bromas. es que el Debe número, ser 3 o el 4. número 4 tiene que poner. Tienen que poner todo, ¿verdad? No, profe, que son 4. Le salió mal a la cuenta. Sí, 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 Mire, uno que piensa, Ajá, ajá. el de la gaseosa, el que Sí. escribe y el que repite. Ahí está, Ah, ese. sí, el que dice, esto dijo. Exacto, ahí es. Ok, perfecto. Son 4, ¿vieron? El que repite gana doble. Entonces tenemos número de oscilaciones en la unidad de tiempo, ¿verdad? Esa es la frecuencia. Número de oscilaciones en la unidad de tiempo. Y el periodo es el inverso. El periodo es 1, la frecuencia es 1 sobre el periodo que esté es igual a 1 sobre la frecuencia. Si tenemos 200 oscilaciones en medio minuto, así que la frecuencia es 200 entre 30.
200 oscilaciones, 30 segundos, porque la unidad de tiempo es el segundo. Aquí simplificamos el 0 y nos queda 20 entre 3, que es 6.66. Como es frecuencia, la unidad es 1 sobre segundo. Y acuérdense bien, 1 sobre segundo se llama hertz. 6.66 hertz. Esta es la unidad de la frecuencia. Cuando hablamos de celulares de 3,4 gigahertz, estamos hablando de 10 a la 9 hertz. O 1000 millones. El periodo, que también nos los pide, que es el inverso de la frecuencia, 1 sobre F, quiere decir que es 1 sobre 6.66. ¿Verdad? Y este es 0.10146. La frecuencia se nos da en hertz, el periodo se nos da en segundos, ¿sí? Profe, entonces el periodo es el inverso de la frecuencia. Exactamente. No hay, o sea, ahí no lo vamos a, o sea, es el inverso de la frecuencia, no hay manera de que eso cambie en este tipo de ejercicio, ¿verdad? En todo lo que tenga que ver con oscilaciones y ondas. Ok. Cuando te den la frecuencia y te piden el periodo, dividí sobre la frecuencia. Cuando te dan el periodo y te piden la frecuencia, hacer el cálculo inverso. El otro ejercicio dice, ese ya lo hicimos, ¿verdad? Describa 5 partes, ¿va? Calcule la frecuencia del periodo, este ya lo hicimos. Calcule ahora el número de vibraciones por segundo que realiza la quinta cuerda de la guitarra al aire. De todos los que están, ¿quién toca guitarra? Están 17. Algunos 10 tocan guitarra. Solo muchachas que parezcan guitarra. Las muchachas que parezcan guitarra no tienen tantas cuerdas, sí. Son Pero hay 6 donde cuerdas. tocarle. Pero ¿cómo logras encontrar un la mayor? Ah, Poco a poco. eso en privado, profe. Poco a poco, sí, poco a poco. Entonces, la quinta cuerda de este ejercicio calcula el número de vibraciones por segundo que realiza la quinta cuerda de la guitarra al aire. Las cuerdas de la guitarra son 6. Eso sí lo saben, ¿verdad? Y podemos dividir, podemos ponerlas así como que fuera un diapasón. La de más abajo, la que sigue, de abajo para arriba. Aquí están las 6 cuerdas. Esta se llama mi. Esta se llama si. Esta se llama sol. Esta se llama re. Esta se llama la. Y esta se llama mi. O sea que hay 2 mi. Un mi agudo y un mi bajo. Este es el agudo, que es la más delgadita. Y este es el mi bajo, que es la más gruesa. Entonces la quinta es la. Y la es la nota por referencia. Tiene 440 Hz. ¿Qué significa? 440 Hz. ¿Qué significa? Que vibra 440 veces en un segundo. Ese es el la mayor. ¿Se acuerdan de un grupo que se llamaba 440? Porque ellos se referían a la nota básica, la nota fundamental de la música, que es el la mayor. 440 Hz. La primera es el mi agudo, sigue el si, sol, re, la, mi. La quinta es el la, 440 Hz. 440 vibraciones en un segundo realiza esa cuerda. Calcule el tiempo que tarda en ser escuchada una persona que le grita a otra que está a 15 metros de largo. ¿Qué les parece ese ejercicio? ¿Está complicado? ¿O está muy fácil? Si está muy fácil, los cambios. No son bromas. 15 metros de largo una persona y le grita a otra. Una persona de ese tipo.
Otra persona de este tipo, aquí hay 15 metros. Y esta le pega un grito. Si le pega un grito, salen un montón de ondas de las moléculas del aire hasta que llegue el grito a 15 metros. ¿Cuánto tarda ese grito? Fácil, ¿verdad? Tiempo es igual a qué? A distancia sobre velocidad. Eso lo acabamos de ver. Tiempo igual a distancia sobre velocidad. ¿Cuánto tarda en llegar? La distancia, 15 metros. La velocidad, ¿cuánto es? 340 metros por segundo. Simplificamos metros con metros. Tenemos 15 Profe, metros sobre 340 metros por segundo. profe, Sí, espérame, simplifico metros y el segundo pasa al numerador. Adelante. 343 no es la velocidad del sonido. No, 340 en la atmósfera. Ah, en la atmósfera. Sí, ¿Y 343 qué es en laboratorio? no, como es un poquito más rápido, es cuando la atmósfera está un poco más densa, por ejemplo, en la noche. En la Ok, noche, 343. sí, cuando la atmósfera está más densa, supongamos que vaya a llover, que hay mucho vapor de agua, entonces aumenta la velocidad. O en la noche, que hay más frío, el aire baja la temperatura, entonces las moléculas se acercan, entonces la velocidad es más grande. Entonces, 340 es un valor natural para la atmósfera. Entonces dividimos 15 entre 40 y nos da el tiempo, ¿verdad? En segundos que tarda ese grito desde aquí hasta acá, desde esta persona a la otra. No crean que es instantáneo. Tarda su poco, ¿verdad? Eso, para el ser humano es muy pequeño. Calcule la longitud de onda más pequeña y la más larga que puede detectar el oído humano, considerando el rango de audición de 20 Hz a 20.000 Hz y la velocidad del sonido de 340 metros por segundo. El oído humano perfecto, el oído, pongámosle, de un niño de unos 4 años que no tenga ningún problema de salud, puede detectar frecuencias de 20 Hz hasta 20.000 Hz, 20 Hz a 20 kHz. Con el tiempo el oído pierde un poquito de facultades, sobre todo si se le trata muy mal. Por ejemplo, si se anda con mucho audífono mucho tiempo, porque entonces se calienta el tímpano y poco a poco va perdiendo facultades en el martillo, el Profe, yunque y el estribo, que son los profe, huesecillos del tímpano. Adelante. cuando le cobran a uno también, uno pierde la audición. Eso es Cuando, importante mencionar. cuando se va a pagar en un restaurante, ¿verdad? No se escucha nada a la hora del pago. Nadie sabe qué pasó. Así que tenemos 20 Hz a 20 kHz el espectro de audición, pero en frecuencias. En frecuencia del oído, 20 Hz hasta 20 kHz o 20.000 Hz, ¿verdad? Profe, no 20, se mire lo que está escribiendo. no se ve, ahí está así. Ahí. Desde 20 Hz a 20 kHz, pero si lo ponemos en longitudes de onda, lambda, ¿cuánto de lambda y cuánto de lambda? Esa es la pregunta. La frecuencia más pequeña, 20 Hz. La frecuencia más grande, 20 kHz. La longitud de onda más grande es la que corresponde a 20 Hz. La longitud de onda más pequeña es la que corresponde a 20 kHz. Entre más grande la frecuencia, la longitud de onda más pequeña. ¿Cómo calculamos la longitud de onda? La longitud de onda la calculamos como la velocidad por el tiempo. Velocidad por tiempo. Pero aquí no tenemos Profe, tiempo. Lo que tenemos es frecuencia. profe, ¿cuál es el símbolo de la longitud de onda? Este que está aquí, lambda. Lambda. ¿Cómo se Lambda. escribe? Como una Lam, lambda. Lambda. Lam con M, lambda. Entonces tenemos que lambda es velocidad por
tiempo, ¿verdad? Pero este tiempo es el periodo. Y ya dijimos que el periodo es la inversa de la frecuencia. Entonces, bueno, nos queda en principio velocidad por tiempo, ¿verdad? Tiempo que es el periodo. Y este es el inverso de la frecuencia. Lo que yo tengo es la frecuencia. Así que lambda es igual a velocidad entre frecuencia. El lambda para 20 Hz. Para 20 Hz, ¿cuánto es el lambda? Perfecto. 340 metros por segundo entre la frecuencia. La frecuencia es 20 Hz. O sea, 20, 1 sobre segundo. Porque la frecuencia es el inverso del segundo. Es el inverso del periodo. Y ya está, ¿verdad? Solo hacemos la división y nos queda 34 entre 2, 17 metros. O sea que la longitud de onda para 20 Hz en el sonido es 17 metros. Esta es la longitud de onda de la voz humana. O sea que cuando una persona le habla a otra y tiene una voz bien grave de 20 Hz, que es una pequeña frecuencia, su longitud de onda recorre hasta 17 metros. Significa que a 17 metros cerca de él todo el mundo escuchó. Con los que tienen voces muy graves. Con las voces muy agudas de 20 kHz, el lambda nos va a dar más pequeño. Lambda va a ser igual a velocidad, ¿verdad? Sobre la frecuencia, como lo habíamos calculado. 340 metros por segundo entre la frecuencia que son 20 kHz. Ahora son 20.000 Hz. 1, 2, 3, 4. 20.000, 1 sobre segundo, que es el Hz. Igual simplificamos segundo y nos queda en metros. Aquí quitamos este puntito y nos queda 34 entre 2000. 34 entre 2000, esto es como 17 entre 1000. Esto es 17 entre 1000. 17 milésimas. .017 metros es la longitud de onda. Para una persona que habla muy agudo o en frecuencias muy altas, significa 17 milésimas. Hay que estar pegadito a él para escucharlo. Ya tenemos las dos longitudes de onda, ¿verdad? La más grande, 17 metros, para los que hablan muy gruesos. Y los que hablan muy agudos, .017 metros, o sea, 17 milímetros. Las longitudes de onda. El espectro de frecuencia, 20 Hz, 20 kHz. El espectro de longitudes de onda, 17 metros, 17 milímetros. Para el oído humano. La otra dice, que ya no es cálculo, ¿verdad? Ah, sí, si un péndulo tiene una frecuencia de 200 Hz y alargamos de triple su longitud, ¿cuál es su nueva frecuencia? Explique. Un péndulo. Tenemos en el péndulo la frecuencia 200 Hz y alargamos de triple su longitud. Entonces vamos a poner una formulita para encontrarlo, para encontrar la relación que estamos buscando. La frecuencia va a ser igual. Ya les pongo la fórmula. Alguien perdió la llave. Ahí dejé. Uno sobre 2pi, raíz de la constante gravitacional sobre la longitud. Si tenemos la frecuencia, podemos encontrar la longitud. Así que si multiplicamos después esa longitud por 3, encontramos la frecuencia. Y hacemos la aclaración
para que deduzcamos que en la medida que aumentamos la longitud, la frecuencia disminuye, y que en la medida que disminuimos la longitud, la frecuencia aumenta. Perfecto. Solo utilizamos esa formulita y listo. 1 sobre 2pi, raíz de g sobre L. Tenemos la frecuencia, la ponemos aquí, despejamos L. Tenemos L para esta frecuencia. Ahora multiplicamos esa L por 3 y encontramos la nueva frecuencia. Y deducimos que si aumentamos la longitud, disminuye la frecuencia. Si esto lo aumentamos, esto es más pequeño. Si esto lo disminuimos, disminuimos la longitud, la frecuencia es más grande. Y esa es toda la explicación. Profe, de una vez despéjese ahí la ecuación. Sí, quiere que te la haga. Ya la vamos a hacer. Claro, Sí, sí, la vamos a un hacer. poquito, un poquito. Sí, sí, solo lo último. ¿En qué consiste el efecto Doppler? Explique y ejemplifique. El efecto Doppler es un acortamiento o un alargamiento de la longitud de onda de una señal acústica. También puede ser de una señal óptica o lumínica. Pero en este caso es acústica. Entonces, supongamos que ustedes están en una esquina, en un semáforo, y viene una ambulancia. En la medida que se acerca la ambulancia, el sonido de la ambulancia se hace más grave. Se hace más, en la medida que ella se aleja, se hace más grave. En la medida que se acerca, se hace más agudo. Entonces, la ambulancia le suena a ustedes aguda, pero si se aleja, empieza a sonar grave. Si se acerca, suena aguda. ¿Por qué la longitud de onda se hace más pequeña cuando ella se acerca? Y cuando se alarga, se hace más larga la longitud de onda, o sea, la frecuencia mayor. A eso se le llama efecto Doppler. El cambio de la frecuencia cuando la fuente de frecuencia se alarga o se acerca. Y se escucha en las ambulancias, en las patrullas o en las personas cuando se acercan o se alargan. Todo sonido, ¿verdad? Cuando la fuente se alarga, entonces se escucha grave porque se alarga la longitud de onda. Y cuando se acerca, se escucha agudo porque se acerca la longitud de onda. Y si una persona nos habla de largo, la vamos a escuchar grave. Cuando habla de cerca, se escucha más agudo. Es decir, si una persona habla muy grave, cuando se alarga, se va a sonar un poquito agudo. Ese sería el último. Ahora vamos a despejar la L, ¿verdad? Ahí tenemos la frecuencia 1 sobre 2pi raíz de g sobre L. Entonces le vamos al cuadrado a ambos lados. Y nos queda f cuadrado igual 1 sobre 4pi cuadrado. ¿De acuerdo? Y aquí, como le vamos al cuadrado también, nos queda la constante gravitacional sobre L. Ahora pasamos la L a este lado y la f cuadrado aquí. Nos queda que la longitud es igual a 1 sobre 4pi cuadrado, la constante gravitacional sobre la frecuencia al cuadrado. Y ya está, ¿verdad? Metemos pi, que es 3.14 y lo elevamos al cuadrado. La frecuencia que la tenemos, lo elevamos al cuadrado. 9,8 entre este término. Después multiplicamos, esto lo multiplicamos por 3 y encontramos la frecuencia. Lo que encontremos aquí por 3, lo ponemos a este lado y encontramos la frecuencia. Y ese sería el ejercicio. Eso sería el reporte para esta semana. El reporte del tiempo. Con la capacidad de ustedes y lo que acabamos de ver, lo van a hacer en 10 minutos. ¿De acuerdo? ¿Qué opinan? Sí, profe. Ahí sería. Está fácil, ¿verdad? Está fácil. ¿Todos de acuerdo? Claro, claro. Oh, perfecto. Entonces esto lo vamos a subir. Lo vamos a subir como video. Lo vamos a poner en... Ah, ya les pasé una dirección, ¿verdad? ¿Dónde lo estamos subiendo? Sí, ahí la vi en YouTube, lo está subiendo, ¿verdad? Sí, en YouTube.
Entonces, Correcto. eso lo vamos a poner ahorita en YouTube, porque normalmente va a salir como de 180 megas y ya no se puede subir al campus. Pero sí, en el campus yo les pongo la dirección, o como ustedes ya saben la dirección, solo lo buscan. Entonces diría física 1 y la fecha. Física 1 yo diría 25-09-21. Ese sería el de ahorita. ¿De acuerdo? Correcto, profe. No hay objeción. Bueno, entonces les deseo suerte en todo. Espero que se cuiden, Igual a que usted, siga igual. todo bien. Bendiciones. Gracias, profe. Espero que nos veamos pronto. Hasta luego. Bye.